Amén. Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Sean bienvenidos una vez más al estudio que cada lunes lo hacemos juntamente con mis hermanos en el Zoom y con ustedes también para hacerles parte de estos estudios que hemos comenzado hablando del discipulado básico. Han sido días y han sido también estudios los cuales nos han llevado a poder comprender y entender mejor nuestra fe, a entender y comprender mejor a Dios también y también comprender su voluntad, ¿no? Entonces han sido cuatro lecciones en la cual hemos podido ver el carácter de Dios, la naturaleza de la Biblia, la salvación. También hemos visto cómo poder estudiar la Biblia, conocer nuestra Biblia e interpretar también nuestra Biblia, ¿no? Entonces hemos visto la importancia de ser un discípulo formado según las Escrituras y no un discípulo según formado nuestro propio entendimiento, conocimiento también. Entonces, por ejemplo, en esta cuarta lección, hablando de la salvación y la seguridad de la salvación, en la primera parte veíamos, haciendo un resumen de la semana pasada, que la salvación es por gracia, como nos decía el texto base, que era Efesios capítulo 2, verso 8, ¿no? Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios y es a través de la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido. Pero también veíamos que Dios ve al mundo y en el mundo constituye solamente dos tipos de hijos, ¿no? Este en el plano espiritual. Solamente se puede pertenecer a dos familias. En el mundo solamente hay dos tipos de familias. ¿Cuáles son? O bien perteneces a la familia y tu padre es Dios, o a la familia donde el cual el padre es el diablo, el enemigo, ¿no? Entonces solamente hay dos tipos de familias. Y lo veíamos claro en la semana pasada, que todos hemos nacido en la familia del enemigo por nuestra concepción carnal, por nuestra herencia humana y la naturaleza caída que hemos heredado de nuestros padres Adán y Eva, ¿no? Entonces, para pasarnos a la familia de Dios era importante dos requisitos. Número uno, creer en Cristo, y número dos, el nuevo nacimiento, ¿no? Creer en Cristo implicaba no solamente tener fe en Cristo, no solamente asimilar o no conocer a Cristo de una manera intelectual, sino conocer a Cristo de una manera vivencial, ¿no? Y cuando decimos vivencial, no solamente nos referíamos a creo en Cristo, sino confío en Cristo, obedezco a Cristo, amo a Cristo, ¿no es cierto? La fe implica todo eso porque la vivencia implica también confianza, seguridad, ¿no? Esperanza, consolación. Entonces, el requisito clave uno de los requisitos claves para entrar a la familia de Dios, ¿qué es? Creer en Cristo, y claramente lo dice San Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el requisito que Dios coloca para pasar a la familia de Él, ¿qué es? Creer en su Hijo Jesucristo, en el mediador, en el Salvador, entre el único medio para salvación, Cristo, Jesucristo, ¿no? Entonces, recuerda una vez más, creer no solamente es fe, sino implica todo, esperanza, seguridad, amor, obediencia, guardar su voluntad, etcétera, ¿no? Entonces, todo se invoca, todo eso se puede medir, ¿no? Viendo cómo estamos viviendo para el Señor Jesucristo. Y lo segundo era el nuevo nacimiento. En San Juan 3, en la conversación de Jesús con Nicodemo, le dice, porque es necesario que es necesario el nacimiento nuevo, un nuevo nacimiento, ¿no? Porque sin esto nadie puede entrar al reino de los cielos, ¿no? Porque el nacimiento humano viene de lo carnal, de lo material, de lo físico, más el nuevo nacimiento viene de lo celestial, de lo divino, ¿no? Entonces, es importante entender eso, que el requisito para ingresar a la familia de Dios es el nuevo nacimiento, así como el viejo o el primer nacimiento carnal humano, eh, nace una persona e ingresa a un mundo material. El nuevo nacimiento, que es celestial y espiritual, ingresa un hombre o una mujer a un plano celestial, y esa persona, hombre o mujer, ya no vive según sus sentidos materiales o físicos. Esa persona va a vivir según la fe, ¿no? Esa nueva vida, ¿cómo la va a vivir? Según la fe, ¿no? La vida antigua, perdón, la vida material, ¿cómo la vivimos? Según nuestros sentidos, ¿no? Vista, tacto, olfato, gusto,
De esa manera nos desarrollamos en un mundo material, con sentidos materiales. Pero cuando ingresamos a un mundo espiritual, cuando ingresamos al mundo de la fe, ¿cómo vivimos? Por la fe, ¿no? Creyendo. Aunque no lo vemos, creemos, ¿no? Y nos movemos por la fe, creyendo que todas las cosas que Cristo prometió y que Cristo hizo son reales, ¿no? Tenemos esa convicción de la fe, ¿no? En Hebreos capítulo 11 diría que todo aquel que quiere conocer a Dios, que quiere agradar a Dios, es necesario que tenga fe y que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, un requisito, ¿cuál es? La fe. A través de eso nacemos de nuevo, ¿no? La fe es el medio a Cristo, a la salvación, y también la fe es nuestra herramienta, nuestra manera, nuestra conducta en cómo nos vamos a encaminar en un mundo material, pero viviendo en un plano celestial. ¿Te das de cuenta? Entonces, el nuevo nacimiento es muy importante. Recuerda lo que dijo Pedro, ¿no? Porque somos, perdón, el mismo Efesios, porque somos hechura suya, dice, ¿no? Y Pedro añadiría que se nos ha dado la naturaleza divina, ¿no? Venimos de Dios. Ahora nuestro Padre es Dios. Romanos 8 también diría, ¿no? Que no se nos ha dado el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios por el cual podemos proclamar Abba Padre. Ahora, aquel hombre que estaba muerto en delitos y pecados, Dios ya no es solamente un juez para él, no es el Dios creador, sino ahora ha llegado a tener una relación más íntima, una conexión de hijo y padre. Ese hombre, esa mujer, ahora, ¿cómo le llama a Dios? Dios, ¿qué es para él? Padre, ¿no? Y el padre ¿qué da? Provee, ayuda, consuela, cuida, guarda, etcétera. Entonces, todos los beneficios que tiene un padre para con su hijo recaen también en las bendiciones de un nuevo creyente delante del Padre Dios, ¿no? Entonces, muy importante era entender todo eso también, ¿no? Y la separación completa de la familia del enemigo, de la familia de Satanás, ¿no? Esta persona que ha nacido de nuevo, que cree en Cristo, que tiene su confianza en Cristo, que ama a Cristo, que su esperanza, su consolación recaen en Cristo, sale de la familia de Satanás, de la familia del enemigo, e ingresa a la familia de Dios. Y una vez que ha pasado eso, ¿qué significa eso? Esa persona ha nacido de nuevo. Esa persona ya es parte de la familia de Dios. Esa persona ha sido salva. Nos habíamos quedado, ¿no? Entonces, hoy vamos a entrar a la segunda parte de esta lección número 4, que es la seguridad de salvación. ¿Ya? Vamos a ingresar, así que pido que puedan atender y estar atento también a lo que se va a desarrollar en esta segunda parte. Punto número 2, la seguridad de salvación. Una vez que usted haya entendido el tema de la salvación, tal cual la Biblia lo declara, que es por gracia, por medio de la fe en Cristo, y al entender esto también se dará de cuenta que la salvación afecta toda su vida. En la primera parte de esta lección aprendimos que solo hay dos familias espirituales en esta tierra, la familia de Dios y la familia de Satanás. Aprendimos que hemos nacido en la familia de Satanás por medio de nuestro nacimiento físico y que nacemos en la familia de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. En esta segunda parte de la lección aprenderemos que el creyente que ha nacido en la familia de Dios permanece en ella. Estableceremos claramente la seguridad de salvación eterna del cristiano. Ahora, muchas veces cuando se habla de la salvación, uno entiende que la salvación es por gracia a través de la fe en Cristo, y eso lo tenemos claro, ¿no? Entendemos también que cuando creemos en Cristo se nos salva de la ira venidera o de la ira que Dios tiene contra el pecador, como lo hemos visto en la lección pasada, ¿no? Pero muchas veces el creyente que recibe a Cristo y que empieza su vida de fe tiene ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, una de las dudas es, ya muy bien, soy salvo y todo eso, pero ¿se puede perder la salvación? ¿Será que esta salvación que Dios me regaló por gracia, que Dios me dio, me otorgó cuando yo creí en Él, en su Hijo Jesucristo, ¿será que yo puedo hacer algo para perderla? ¿Será que tengo que cuidarla, guardarla como un tesoro? ¿De qué seguridad estamos hablando? ¿Qué seguridad tenemos de que una vez que Dios nos ha dado la salvación por gracia, también Él la preservará? ¿No? ¿De qué seguridad tenemos de todo eso? Entonces, vamos a ver el testimonio de Cristo acerca de ese tema. Recuerda, estamos en la seguridad de la salvación, ¿no? ¿Qué testimonio da Jesús acerca de esto? Vamos a San Juan 6:37. A Juan 6:37. Les pido que estén ahí con sus Biblias. Juan 6:37. Y veamos lo que dice el mismo Jesús, ¿ya? Juan 6:37.
Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Una vez más, todo lo que el Padre me da, el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Qué dice Jesús ahí? Que el que viene a mí, lo echa fuera. Le dice, no, tú has fallado, tú me has sido infiel. No, yo no le echo fuera, dice. Cristo no echa fuera a nadie de su familia. Cristo no expulsa a nadie de su familia. El que viene a mí, yo no le echo fuera. San Juan 10:27. Ahí mismo, el mismo Evangelio. San Juan 10:27. ¿Qué dice el texto? Hablando de la parábola del Zedí, del buen pastor, etcétera. Mira lo que dice el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Juan? Citando las palabras de Jesús. Mis ovejas que oyen mi voz. ¿Y qué dice Jesús? ¿Las desconoce o las conoce? Las conozco, dice. Las conozco. ¿Qué más? Una característica, ¿cuál es? Ellas me siguen. Ah, Jesús conoce a sus ovejas, ¿no es cierto? Las ovejas oyen la voz del buen pastor y ¿qué? Le siguen, ¿no? ¿Y qué dice en cuestión a eso? Y yo les doy ¿qué? Vida eterna. Ojo que no esté diciendo y yo les daré en un futuro. Y se les irá dando poco a poco vida eterna. No dice eso, está hablando en un tiempo presente. Y yo les doy. Y eso es lo que pasa cuando una persona nace de nuevo. Se le da vida eterna, ya tiene vida eterna. No está luchando para tener vida eterna. No es que si algún momento, si persevera, si lucha, va a tener vida eterna. No, no. Una vez que una persona cree en Cristo, nace de nuevo, pide perdón de sus pecados y empieza a vivir la fe, esa persona ha nacido de nuevo, esa persona tiene vida eterna. Ya es una de las ovejas de quién? Del buen pastor. ¿Qué dice más? ¿Qué dice? Y no perecerán. ¿Cuánto tiempo? Jamás. Y no perecerán jamás. Ah, o sea que las ovejas de Cristo no solo le escuchan, no solo le siguen, no solamente el buen pastor o Cristo les dio vida eterna, sino que no perecerán, no claudicarán, no se acabarán, jamás. ¿Qué dice más? Tampoco nadie las puede que arrebatar, quitar. ¿De dónde? De la mano de Cristo. Pero mira lo que añade el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mí. Ah, o sea, si vamos a hablar de la seguridad de salvación y la salvación está colocada en nuestra fe en Cristo, muy bien, yo coloco mi fe en Cristo, en el Salvador, en el Hijo de Dios. Ahora, el Hijo de Dios, el Salvador, ¿qué me dice? Número uno, el que a mí viene, nunca le voy a echar fuera. Número dos, ahora eres parte de mi oveja, escuchas mi voz y me estás siguiendo, estás guardando mis mandamientos, me estás siguiendo por amor y estás entendiendo lo que has recibido. ¿Qué? Vida eterna. ¿Qué más? Ahora, yo te protejo, dice Jesús, y estás en mi diestra, estás en mi mano, como aquella ave, ¿no? Pequeñita, que tú puedes ahí sobrecoger en tus manos y cuidarla, ¿no? Así estamos cuidados en la mano de Dios. ¿Y qué dice? Nadie. ¿Puede haber alguien, Jesús, que nos pueda arrebatar de tu mano? ¿Puede haber alguien que una vez que tú nos has salvado, que tú nos has dado vida eterna, diga, nos haga perder nuestra vida eterna, nuestra salvación? No, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y Jesús añade un poco más y habla acerca de su Padre. ¿Y qué dice? Es más, voy a parafrasear un poco, ¿ya? Es más, a esta mi ovejita, no solamente yo la cuido con mi mano, no solamente está en mi diestra, sino que dice, el Padre que me las dio también la cuida, también la protege con su diestra. ¿Y qué más? Otra vez vuelve a decir, ¿no? Y nadie las puede arrebatar de la mano de quién? De mi Padre. Imagínate esto, ¿no? Imagínate que
somos, no sé, somos un pichoncito, ¿no? De una ave, ¿no? Pequeñita. Y tú sabes que puede haber peligros, etcétera. Y a veces, imagínate tú, no sé si alguna vez te ha pasado yendo al campo, a un campo abierto, que lo cuidas, ¿no? Lo puedes cuidar. Y nadie puede quitar, nadie puede, estás haciendo eso para que nadie le dañe, no le afecte nada, ¿no es cierto? Pero qué interesante y qué impresionante porque Jesús dice, mira, no solamente están bajo mi protección, bajo mi guarda, porque eso ya es mucho, estar bajo la mano del Hijo de Dios, estar cuidados sobremanera por el Mesías, por el Salvador. Él dice, mira, para que tengan más seguridad de su vida eterna, de que son mis ovejas, de que escuchan mi voz, de que yo las conozco, mi Padre más ha colocado su mano encima. Y él dice, de mi mano nadie les puede separar. Y añade, y de la mano de mi Padre, wow, doble protección, doble seguridad. Dime tú si Cristo no está dando seguridad acá. Claro, está dando seguridad de que de la vida eterna, de que de su oveja, de que escucha su voz y de que él te conoce. Ah, entonces, ¿qué dice Cristo en estos textos? Dice que si algún momento te portas mal, yo te voy a votar, si algún momento pecas, fallas, de mi mano saldrás, dice. No, nadie la puede arrebatar. Ese es el testimonio de Jesús, ese es el testimonio de Cristo. ¿Te das de cuenta acerca de este tema? Vamos al testimonio de Pablo. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31, ¿ya? Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos? Pablo añade, hace pregunta ahí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no hará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará, subraya eso, quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. He escuchado muchas veces a personas dentro de las congregaciones, incluso en los púlpitos, decir, mira, y van al caso de Job, ¿no? ¿Se acuerdan de Job? Sí, ¿qué estaba haciendo Satanás? ¿Qué estaba haciendo Satanás? Estaba informando, ¿no? ¿Qué hizo Satanás delante de Dios? Ah, no has visto a Job, si le dejas, si no le das, si dañas su carne, si le quitas, él te va, ¿qué? Te va a negar, va a blasfemar contra ti, ¿no? Satanás venía de todo, desde recorrer toda la tierra, ¿no? ¿Y qué dicen? Satanás, ¿qué es? Es el acusador de nosotros. ¿Y sabes qué ejemplo te colocan? Voy a colocar un ejemplo. En la iglesia hay un hermanito que se llama Abraham. Dice, Abraham se ha portado mal, ¿sabes qué hace Satanás? Corriendo va donde el Señor. Y dice, Dios, mira a tu hijo, Abraham, ¿cómo se ha comportado? ¿Qué está haciendo? Ah, ¿cómo entienden ellos? ¿Cómo ellos entienden esto de la acusación? Que Satanás está yendo constantemente a acusar uno por uno. Abraham se portó mal. Mira, Joaquín renegó con su esposa. María discutió con su esposo. Y uno constantemente está yendo aquí a acusar. Y como que Dios dice, ¿qué pasa? Ya, pierde la salvación. Bótenos de la familia. ¿Qué están mostrando ahí? Número uno, una pregunta ahí sería, ¿Dios necesita que le vayan así a, como decimos acá, ¿no? en palabras criollas, a cuchichear, a chismosear? ¿Necesita eso Dios? ¿Necesita que le informen? No, Él lo sabe todo. Ahora, cuando alguien te dice, Dios, Satanás nos está acusando, te está yendo, pecas, rápidamente te está yendo a acusar. ¿Qué quieren lograr? Que seas inseguro, ¿sí o no? Que estés meditando y pensando, hoy me he portado bien, ¿qué he hecho? ¿Ha hecho esto? ¿Será que he perdido la salvación? He discutido con mi esposa, he mentido, he robado un poco de cambio, he matado cambio. Entonces, ¿será que he perdido mi salvación? Cuando alguien te inyecta ese pensamiento, es decir, te están acusando, Dios te está viendo, Satanás te está yendo a acusar cualquier pecado, te están inyectando inseguridad. Pero ¿qué dice Pablo aquí? ¿Qué dice Pablo? Es claro, ¿no? El texto. ¿Qué dice? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con él todas las cosas? Hace una pregunta Pablo y él mismo responde, ¿no? Preguntas retóricas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Dice ahí Satanás? ¿Dice ahí el demonio? ¿Los demonios están yendo constantemente? ¿Dice? No dice. ¿Qué dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él mismo responde. Si Dios ya los ha justificado.
Y eso hemos aprendido en la lección pasada, ¿sí o no? En la doble imputación. Cristo cargó los pecados del hombre y Dios estaba imputando, colocando encima del hombre que justicia, justificación, que todos los pecados han sido pagados. Y Pablo, ¿qué dice aquí? No es que yo peco y constantemente cada día Satanás está yendo, corriendo a Dios a avisarle. Ya nadie puede condenarme, ya nadie puede decir, eres pecador, estás yendo al infierno, has perdido, has dejado. Nadie puede hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque dice el texto, Dios no escatimó a su propio Hijo. En ese Hijo la salvación es perfecta. En ese Hijo hemos sido justificados para siempre. Y ahora, si Dios justificó a Abraham, ese ejemplo del hombre, a Abraham en Cristo, por Cristo, hace Pablo pregunta, ¿quién puede condenar a Abraham? Si Dios ya la ha justificado. Si Dios ya la ha justificado, dice. ¿Te das de cuenta? Continuamos, mira. 34. ¿Quién es el que condenará? Otra pregunta retórica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo hace? ¿Cómo empieza Pablo? ¿Quién es el que condenar? ¿Quién te puede condenar? ¿Quién puede decirte, mira, si yo veo, volviendo al caso del ejemplo de Abraham, si veo que este joven Abraham muestra evidencia de haber sido salvo, muestra evidencia de que ha nacido de nuevo, tiene un amor grande por Dios, tiene ese deseo de poder aprender de Él, quiere tener una vida santificada, pero la pregunta es, ¿Abraham siempre va a ser perfecto, nunca va a pecar? Claro que va a pecar, pero ¿eso significa que ya ha sido condenado? No, porque ¿qué dice el texto ahí? ¿Quién condenará? Si Cristo murió el perfecto, y dice ahí más adelante, lo dice también, ¿no? Sino que este hombre que murió, es decir, Cristo, también intercede por nosotros. Si Abraham ha nacido de nuevo, muestra evidencias de eso, pero en un momento falla, se equivoca, ¿eso le hace perder su salvación? ¿Le hace condenar? ¿Le vuelve pecador totalmente como era antes de venir a Cristo? No. Por algo también dice el apóstol Juan, hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, ¿qué dice? Abogado tendremos, a Jesucristo el justo. Entonces, nadie puede decirte, ah, no, has cerrado a condenación, pierdes tu salvación. Nadie puede decir eso. ¿Sabes por qué? Número uno, porque Dios ha justificado. Y número dos, porque Jesucristo intercede por nosotros cuando el creyente, hombre y mujer, se equivoca, falla o peca involuntariamente. ¿No? Continuamos, mira. 35. Y Pablo dice ahí, subraya eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Quién? Lo va a decir más adelante, ¿no? En el 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si yo pregunto a Pablo, Pablo, dime tú que eres el apóstol de los gentiles, tú que has traído el evangelio de Cristo, y es más, Efesios 2 dice que a ti se te ha revelado esta grande salvación perfecta y plena en Cristo Jesús a los gentiles. Pablo, ¿se puede perder la salvación? Pablo te responde, a ver, ven aquí. Cuando has sido salvo, ¿has sido justificado? Sí, te pregunto a ti. ¿Quién te puede quitar, quién te puede acusar? ¿Mm? ¿Quién te puede acusar de injusto? Si Dios te ha justificado. Ah, muy bien. Nadie me puede acusar de injusto, porque Dios ya me ha justificado en Cristo Jesús. Dos, te pregunta, a ver, cuando has sido salvo, Dios te ha librado de la ira venidera, de su ira. Estabas bajo su ira, eras su enemigo. ¿Estabas destituido de la gloria de Dios? Sí. Ahora que eres hijo de Dios, que eres creyente, que has nacido de nuevo, ¿quién te puede condenar? Y tú te haces la pregunta, a ver, ¿quién me puede condenar? Y Pablo responde, nadie. Nadie te puede condenar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha salvado y la salvación es por gracia. Y además, si fallares, mira cómo Dios la salvación tiene completa y plena. Cristo, aquel que murió por ti, también está intercediendo por ti. Dime si eso no es seguridad. Dime si eso no es seguridad. Y Pablo va a decir algo más. Cuando hemos recibido a Cristo, ¿qué hemos recibido de Dios? Su amor incondicional. El apóstol Juan diría que en esto hemos conocido el amor de Dios que entregó a su propio Hijo por amor a nosotros. Por lo tanto, cuando yo recibo a Cristo,
recibo el amor de Dios, entiendo el amor de Dios y empiezo a vivir en el amor de Dios. Y Pablo dice, ¿quién te puede separar de ese amor? ¿Quién te puede separar? ¿El enemigo? Si el pastor te dice, así vienes vestido o lo otro, si te dicen, has perdido la salvación, no perteneces, no eres salvo, ¿quién te puede quitar el amor de Dios? Y Pablo responde, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, y lo concreta, ¿no? Nada, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das de cuenta? ¿Qué dice? ¿Cuál es el testimonio de Pablo? Nos está dando ¿qué? Seguridad. Seguridad. En el momento en que Dios, lo hemos visto en el atributo del amor también, ¿se acuerdan? En la lección pasada, que hemos recibido el amor de Dios. Dios nos ama como un hijo. Hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Y dime si Dios el Padre no ama a sus hijos. Es más, el Señor Jesús dijo, ¿no? Si ustedes que son tan malos padres dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Dios? Dios nos ama y es la relación que ahora tiene Dios con su hijo, con su hija. Le ama y ese amor no depende de él, no está en él, está en Cristo y descansa en Cristo. Dios nos ama en Cristo, que es distinto, en su hijo perfecto. Y dice Pablo, ¿quién nos puede separar de eso? ¿Te está colocando seguridad, sí o no? Si fallas, tienes al abogado. ¿Quién te puede condenar? Nadie, porque Dios ya te ha justificado. El testimonio de Pablo es claro. Nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos al testimonio de Dios. Romanos capítulo 11. ¿Ya? Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 29. Romanos capítulo 11, verso 29, en el contexto el apóstol Pablo está hablando acerca de la restauración de Israel, de la elección de Israel, y no es como algunos también hablan, ¿no? Acerca de que Dios desechó a Israel, que ahora la iglesia está vigente, Israel nada que ver, si Dios ya se la despreció, Dios la dejó en el olvido, y no es así, ¿no? El apóstol Pablo es claramente en Romanos 11 que dice que la nación de Israel volverá a los planes de Dios, volverá a ser restaurada completamente. Y añade algo que también involucra mucho a la iglesia también, lo dice, mira en el verso 11, capítulo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta acá, ¿ya? Veamos un poquito esto de Israel. Tú sabes la historia. Israel constantemente fue desobediente, ¿sí o no? Constantemente fue desobediente. Adúltera, se corrompió, adoró a dioses equivocados, altercó contra Dios, no hizo caso a los profetas de Dios, no hizo caso a los pactos con Dios, constantemente. Ahora, si Dios tendría el derecho de poder rechazar, olvidar, retirar a la nación de Israel de sus planes, sí, por su desobediencia. Y eso es lo que muchas veces la falta de seguridad de salvación inyecta en nuestras mentes. Algo hacemos, Dios nos va a quitar. Algo hacemos, Dios nos va a aborrecer. Algo hacemos, Dios nos va a votar, nos va a expulsar. No, toma el caso de Israel. ¿Cuántos años esta nación desobedeció a Dios? Tanto que el profeta diría, este pueblo es un pueblo de duro servicio. Pero hablando de esta Israel nacional que Dios eligió a este pueblo, ¿qué dice el texto? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea que Dios eligió a la nación de Israel, sí, la eligió para que sea su pueblo, la niña de sus ojos, su pueblo amado, sí. Tanto tiempo que la nación de Israel desobedeció a Dios, ¿por qué Dios no lo desechó? ¿Qué dice? Porque Dios, voy a parafrasear, Dios no puede contradecirse él mismo, irrevocables son sus dones. Y nadie puede cambiar cuando Él llama. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. Por eso el capítulo 11 de Romanos que habla de una futura restauración, lo dice ahí también, porque vendrá el libertador y toda Israel será restaurada, porque Dios cuando llama, no es que dice, mira, te voy a poner este ejemplo, ¿ya? No es que Dios dice, mira, lo vamos a traer al contexto actual,
No es que dice, vamos a tomar, sigue el ejemplo de Abraham, ya, del joven Abraham. No es que Dios dice, Abraham ha nacido de nuevo, tiene salvación, va a la iglesia por un año, se convierte al Señor, está sirviendo al Señor, está orando, está dando testimonio, pero y Abraham falla y Dios dice, ¿qué hice con Abraham? ¿Para qué le di la salvación? ¿Para qué le di la vida eterna? No, mejor, ángeles, por favor, a Abraham, sáquenmelo, quiten su nombre del libro de la vida. Bórrenlo, me equivoqué. ¿Así es Dios? Así no es Dios. Dios cuando llama, Dios cuando da la salvación, Dios cuando da su gracia, Dios cuando da la vida eterna, lo hace para siempre. Una vez que Abraham nació de nuevo, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y Dios no es que escribe con una mano y lo borra con un codo. Dios no se equivoca. Si Dios llamó a Abraham, llamó al joven Abraham, le dio la salvación, le trajo a través de su palabra y le hizo entender lo pecador que era, y este hombre nació, ahora es parte de la familia de Dios. Dios nunca lo va a dejar, Dios nunca lo va a soltar, Dios nunca lo va a expulsar de su familia. ¿Por qué? Porque irrevocables son sus llamamientos y sus dones. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Tampoco vamos a sorprender a Dios. Tampoco Dios espera que vivamos perfectamente para siempre, ¿no? Dios sabe que vamos a fallar y por eso, mira, nos dio al sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, a Cristo el justo para interceder por nosotros. A Dios no le sorprendemos. ¿Te das de cuenta? Dios tiene ya establecido el plan de salvación y la seguridad de salvación. Tanto la salvación descansa en Dios como la seguridad de salvación también descansa en Dios, si te has dado de cuenta. ¿No? Entonces Dios no se equivoca. ¿Qué testimonio nos da Dios? Dice, cuando hagas algo malo, Abraham, que me has fallado, te voy a expulsar. Si haces esto, saldrás de mi familia. Dice, no, yo no me equivoco. Yo no soy como ustedes que se equivocan. Yo cuando doy la salvación, cuando doy la vida eterna, es para siempre. Y nadie, dice San Juan 10, las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice. ¿De quién está hablando? De Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces vemos ahí claramente que Dios mismo nos da la seguridad de la salvación. Con estos textos nos queda claro que Dios no expulsa de su familia, ni hay ningún hombre o criatura que pueda apartarnos de Dios, porque Dios es mayor que cualquier criatura. Es más, Dios mismo afirma que cuando Él llama, no se arrepiente, ni cambia de opinión. Pues bien, Dios no nos puede expulsar de su familia. Y la pregunta sería entonces, si Dios no me puede expulsar, muy bien, Dios asegura su salvación, Dios es irrevocable en sus llamamientos, Cristo dice que al que viene no le echo fuera, que somos sus ovejas, que Él nos ha dado vida eterna. Pablo también ahí como que contribuye esta verdad y dice, ¿quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede apartar del amor? ¿Quién nos puede también separar del amor de Dios? Entonces, nadie. Entonces, hay uno se pregunta, muy bien, la Biblia enfatiza que ni Jesús, que ninguna cosa creada puede apartarnos, ni siquiera Dios nos puede expulsar de la familia, pero ahí uno preguntaría, ¿no? Entonces, ¿podría hacer algo yo que cause que pierda la salvación? Y es la pregunta 2.4, ¿no? ¿Podría hacer algo yo que cause la pérdida de mi salvación? Esta pregunta o duda es muy frecuente en cada cristiano, en especial aquel que está en inicio de la vida cristiana. Nos ayudará mucho lo que hemos visto anteriormente, hablando de la seguridad de parte de Dios, de Cristo y el testimonio de Pablo. Y la Biblia es clara en cuanto a ello, pero ¿qué en cuanto a nosotros? ¿Qué en cuanto a mí como persona, hombre, mujer individual? Bueno, para entender esto es importante notar algunos puntos. Número 1, la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Por tanto, es un regalo de Dios. Recuerda Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, ¿no? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, ¿no? Ahora, ningún hombre puede perder su salvación. ¿Sabes por qué? Porque ningún hombre ganó la salvación. ¿Cómo es esto, hermano? A ver, otra vez te lo repito. Ningún hombre puede perder su salvación porque ningún hombre ganó su salvación. Cuando Dios nos da la salvación, ¿qué dice el texto ahí? ¿Por qué es? ¿Por nuestras obras? ¿Por hacer algo?
por gracia. ¿Qué es gracia? Don o regalo inmerecido. Entonces, volvemos al caso del ejemplo de joven Abraham. Si Abraham un día se arrepintió, confesó sus pecados, reconoció a Cristo como el único Señor y Salvador, tuvo fe, colocó su fe en Cristo y en Dios también, ¿qué hizo Dios? Le regaló, le obsequió, le dio de gracia que, por gracia que, salvación. ¿Qué hizo Abraham para merecer eso? Nada, porque la salvación enteramente depende de Dios, viene de Dios, en esencia viene de Dios la salvación. Entonces yo no puedo perder algo que yo no me he ganado, ¿no? No me he ganado la salvación. La salvación viene de Dios por gracia. Entonces, un hombre no puede perder su salvación. ¿Sabes por qué? Porque nunca la hemos ganado. 2. Gálatas capítulo 3, verso 10 y Santiago 2:10 nos dicen que si tuviéramos que hacer algo para ganar o mantener la salvación, la perderíamos fácilmente. Vamos a ver esos textos. Gálatas capítulo 3, verso 10. Vamos ahí tu Biblia ya. Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas 3:10, la palabra de Dios dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tendríamos que hacer algo para ganar la salvación, ¿qué sería? ¿Portarnos bien? ¿Dar a los pobres? Ya sé qué puedo hacer para que Dios me salve. Voy a reunir muchos juguetes y en Navidad a los niños voy a dar. Y a las viudas más voy a ir a ayudar. Así Dios me va a dar la salvación. Déjame decirte que vas a perder tu tiempo. Puedes intentar todo lo que tú quieras. Puedes hacer el esfuerzo más grande que tú puedas hacer por tratar de vivir una vida justa o moralmente buena. Pero déjame decirte algo, para Dios eso no vale nada. Como dice el profeta Isaías, tus justicias para Dios, ¿qué son? Trapos de inmundicia. ¿Qué dice el texto en Gálatas? Maldito todo aquel que depende de las obras para ser hallado justo delante de Dios, porque no lo va a hacer. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganar su salvación, para que Dios le mire y diga: ah, me has sorprendido, mira, has reunido 50,000 juguetes y le has ido a los niños pobres. Muy bien, tú mereces salvación. ¿Vas a sorprender a Dios? Dime. ¿Dios se va a sorprender por eso? O como alguien dijo, ¿no? Cada mes voy a dar mi diezmo. Y Dios, viendo que doy mucho, va a decir: este es uno de mis buenos hijos que da su diezmo. Ángel, anote su nombre, vamos a hacerle salvo. ¿Así será Dios? ¿Vamos a sorprender a Dios con nuestro dinero? Ah, ya sé, hermano, ¿cómo voy a sorprender a Dios? ¿Cómo voy a ganarme mi salvación? Voy a ir a llevar comida todos los días para los pobres, para los necesitados. Qué equivocado estamos. Cuando no entendemos la seguridad de salvación y lo que la salvación implica, vamos a vivir constantemente haciendo obras muertas. De ahí que muchas iglesias, más tiempo en qué se dedican. No te enseñan la seguridad de salvación. ¿Qué te enseñan? A hacer. ¿Qué fiestas? ¿Qué kermeses? ¿Qué ayudas? ¿Qué comunidad social? ¿Qué ayudas a los pobres? ¿Quieres así impresionar a Dios? Amado hermano, déjame decirte algo. A Dios no le impresiona lo que haces, lo que regalas, cuánto aportas a la iglesia. A Dios lo que le impresiona es una vida sometida a la voluntad de Dios. Lo dice Jeremías capítulo 9. El que tiene de qué gloriarse, no se gloríe de su riqueza, de su conocimiento, de lo que tiene. El que se gloríese de que me conoce, dice Dios, de que me entiende. Dios se deleita en un hijo e hija que tiene comunión con Él, que tiene relación con Él, que constantemente está buscando su voluntad, no que está queriendo impresionar al mundo entero, ni mucho menos impresionar a Dios. Ahora, si Dios nos daría la salvación, supongamos que fuera así, y nos diría: a ver, vamos a seguir con el joven Abraham, ¿ya? Para que no nos perdamos. A ver, Abraham, te he dado la salvación. Muy bien, ahora eres mi hijo. Ahora tienes vida eterna, pero tienes que cuidar tu salvación. Tienes que cuidar tu salvación. ¿Cómo tendría que cuidar a Abraham?
portándose bien, ayudando a los pobres. ¿Y qué dice el texto ahí? No, esas son obras muertas. Maldito todo aquel que quiere ganar o proteger o guardar, sobreguardar su salvación mediante obras o haciendo cosas. No. Sin embargo, 2 Timoteo capítulo 1, verso 12, vamos ahí. 2 Timoteo capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Subraya esto, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Filipenses capítulo 1, verso 6. Ya vamos a coser un poco. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, 6. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí mismo, Filipenses capítulo 3, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muy bien. Si la salvación, voy a colocar un ejemplo, a ver, miren, voy a colocar un ejemplo, espero que con este ejemplito entiendas, ¿ya? Mucha gente piensa que la salvación Dios no los ha dado, por lo tanto es nuestra tarea, nuestro trabajo, guardar, proteger, cuidar la salvación. Voy a poner un ejemplo, solo para que entendan. Supongamos que este mouse es la salvación, ¿ya? Es la salvación. Y Dios nos dice, mira, te estoy dando la salvación a ti, Abraham, joven Abraham, cuídala, guárdala, yo te la di, te di vida eterna, te salvé, ya eres mi hijo, etcétera. Ahora, ¿tu trabajo cuál es? Cuidar, guardar, porque la puedes perder. Es lo que la gente piensa, ¿sí o no? Cuando te inyectan el pensamiento de pérdida de salvación. Entonces la pregunta es, muy bien, Dios se va y aquí Abraham se queda. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi salvación? Ah, ya sé, no tengo que mentir, no tengo que robar, tengo que vestirme bien, tengo que dar a los pobres, tengo que predicar, tengo que ayudar en mi iglesia. Y vive preocupado ¿en qué? En el obrar, en el obrar, en hacer, en hacer. ¿Y qué? Cuando un momento falla, Abraham, ¿qué hace? Oh, perdí mi salvación. Perdí mi salvación. No la supe guardar, no la supe preservar. Error. ¿Por qué? Dos cosas. Número uno, cuando alguien te dice, cuando te inyectan la pérdida de salvación o la inseguridad de salvación, ¿qué hacen? Te van a meter en qué? En hacer, en cómo me visto, en cómo pienso, en cómo actúo. Pero ¿sabes en qué radica la seguridad de salvación? Pone atención acá. La salvación es un ejemplo, por si acaso. La salvación que Dios nos da no permanece ahí, no es que nos las dio y cuídala, guárdala, no. La salvación que Dios nos da es por gracia. ¿Sabes en quién descansa? No descansa en el joven Abraham, no descansa en las obras que haga el joven Abraham. Esta salvación descansa en Dios mismo y descansa en la obra perfecta de Cristo. Por eso el texto que dice, el que comenzó la buena obra, ¿quién comenzó? Abraham dijo un día, hoy día es 17 de julio y creo que hoy día quiero ser salvo y me voy a arrepentir. Y él empezó la buena obra, él empezó a ser salvo. No, una persona no no gana la salvación, una persona no hace nada para la salvación. Dios es el que hace el trabajo, Dios es el que hace la salvación completa, tanto al llamarnos con su palabra y darnos la salvación por gracia, la vida eterna. Por lo tanto, esa salvación, ¿en quién descansa? En Dios. ¿En las obras de quién? En las obras de Cristo. Ya no descansa en mí, más al contrario. ¿Sabes qué dice la salvación? Deja de obrar, deja de hacer y ponte a cuentas y ponte a sumisión de la voluntad de Dios. Pablo, ¿qué dice? En el capítulo 3. Les animo a que estén el viernes porque vamos a entrar a esta parte del Filipenses. Pero ¿qué dice Pablo ahí? Mira, dice, yo hacía obras, muchas obras. Era fariseo, hebreo de hebreos, me circuncidaba. La ley la cumplía tal cual, dice Pablo. ¿Quién de aquí me puede decir, dirá Pablo, que yo hice algún mal contra la ley? Yo era irreprensible, dice. Si se trata de hacer, si te trata de ser celoso de las cosas de Dios, Pablo se apunta y dice, yo soy el único, el mejor de todos. Pero Pablo, ¿cómo concluye?
todas estas cosas, ¿sabes que habían sido basura? Todo el obrar que uno hace, si uno quiere hallarse justificado delante de Dios, pierde el tiempo, pierde el tiempo. ¿Qué dice Dios? Entren a mi reposo, dejen de obrar por sus propias cuentas, dejen de buscar la manera en que me impresionen o me agraden, dejen de hacer sus actividades, todas sus cosas, vengan a tener comunión conmigo, dice. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque podemos caer en la iglesia de la Odisea. ¿Qué le dijo a la Odisea? Yo conozco tus obras, ¿sí o no? Y dices, soy rico, no tengo necesidad de nada, pero no sabes que estás desventurado, pobre, ciego, desnudo. Hermano, la seguridad de salvación es un tema muy importante y no lo pases a la ligera, porque cuando entiendes la seguridad de salvación, cuando entiendes que tu salvación descansa en la obra perfecta de Cristo, dejas de obrar buscando justificación delante de Dios y empiezas a cumplir la voluntad de Cristo. No te pase como la iglesia en la Odisea. Tenemos todo, actividades, show de jóvenes, show de niños, aquí adentro 10,000, en el otro salón 15,000. Pero ¿qué dice Dios? Sí, para el mundo pareces vivo, pero para mí estás muerto. Y ahí le dice, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Cuando tenemos claro la seguridad de salvación, reposamos, descansamos en Cristo. Pero cuando se nos mete el miedo, vas a perder, esto puedes hacer. ¿Qué haces? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Será que he perdido? ¿Será que hoy soy salvo? ¿Será que mañana amanezco salvo? Ah, mucho cuidado. Por eso la seguridad de salvación es un tema muy importante. Y recuerde que solamente estamos en el discipulado básico. ¿Podríamos ampliar este tema? Claro que sí, pero solamente estamos abordando lo esencial y básico. El tema de la seguridad de salvación es una doctrina fundamental. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que entender muy bien eso, ¿ya? Ojo que si tú estás en un lugar donde no se enseña este tipo de cosas o te está anunciando o enseñando que puedes perder la salvación en cualquier momento, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Es el momento de afirmarse a la verdad doctrinal de las Escrituras, ¿ya? 2.5. El mal concepto nos lleva al error, lo que les decía, ¿no? Cuando no entendemos esta doctrina fundamental de la seguridad de salvación, caemos en errores de aplicación y también en errores de vida práctica. Uno cae en el legalismo de intentar hacer algo para no perder su salvación, o en el momento de fallar o pecar, ingresa a un desánimo y a una frustración consigo mismo, pues la falta de comprensión de la seguridad de salvación le ha llevado a este hombre y a esta mujer a vivir confiado en el obrar y también desconfiado en el mal obrar. Eso es cierto. Por ejemplo, mira, cuando no tienes claro que la salvación está en Cristo, vas a vivir desanimado. He fallado. No, no he ido a la iglesia, no me he congregado por un mes. No, ya para qué voy a ir. No, para qué ya ni salvo debo ser. Ya. ¿Ve? Esas cosas causa cuando no entendemos esta doctrina fundamental, nos lleva a una mala vida práctica y a una mala aplicación. Una mala vida práctica, ¿cuál sería? Lo hemos dicho durante todo el estudio, ¿no? Mirando nuestras obras y he fallado en algo, ya me desanimo, ya no voy a ir. ¿Para qué? Porque no has entendido que el que comenzó la buena obra, él te va a perfeccionar, no está en ti. Jesús cuando dijo en Mateo, no dijo, ustedes edificarán mi iglesia, ustedes harán que mi iglesia permanezca. ¿Qué dijo él? Yo edificaré mi iglesia. Es él el que comienza, amados hermanos, la obra de salvación en la vida de cada creyente. ¿Te das de cuenta? Ahora entiendes por qué jóvenes, señoritas, están un mes no vienen, 4 meses no vienen, después como estrellas fugaces aparecen, los hermanos y hermanas estrellas fugaces se les dice, ¿no? Porque fallan y decaen. Erran algo, se equivocan en algo y se caen, porque no tienen seguridad de salvación. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? La muerte, la vida, lo alto, lo bajo, ¿quién te puede apartar? Cuando entiendes eso, te levantas y dices, fallé, Señor, pero volveré a la cruz,
porque sé que tú comenzaste esta buena obra en mí y tú me perfeccionarás. Ah, cuando entiendes la seguridad de salvación, eso te alienta, te anima, te fortalece y dices, aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel. Wow. ¿Te das de cuenta que es una doctrina fundamental? Ahora, la mala aplicación, los errores de aplicación, ¿cuáles serían? Cuando desde el púlpito alguien te dice, ¿por qué han venido así, jóvenes, señoritas, sin falda, con pantalones? Todavía hay pantalones holgados, apretos. No, 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 no. O cuando, como alguien dijo, ¿no? Hermano o hermana que esté ahí tiktokeando, para el infierno, para el infierno. Porque ellos no entienden la seguridad de salvación. Ellos quieren que la gente esté haciendo cosas buenas y todavía se vuelven bíblicos, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Porque Dios no quiere una iglesia sin arrugas, sin mancha. Ah, estás torciendo las escrituras para empezar. Esos textos sin su contexto lo estás llevando a un error de interpretación. Entonces, cuando no entendemos la seguridad de salvación, vamos a aplicar mal la Biblia y vamos a exigir al pueblo cosas, nos vamos a ver como aquí dice, ¿no? Legalistas, ¿no? No, no, que hermanitas, de lunes a viernes, de lunes a sábado, prohibido prender tele. Pero hermano, las noticias, no, nada que ver eso. Póngase prédica cristiana. Ah, ¿qué quieren? Que obres, que actúes, ¿no? ¿Te das de cuenta? Caemos en errores de aplicación y de vida cristiana cuando no entendemos la seguridad del creyente que reposa y descansa en Cristo. Amado lector, no somos salvos ni guardamos nuestra salvación por nuestros esfuerzos u obras. Somos salvos por la obra perfecta de Cristo en la cruz y Él es quien cuida y guarda la salvación de sus ovejas. Para ello tenemos algunos puntos importantes. Una vez que el creyente ha sido salvo y ha nacido en la familia de Dios, subraya esto en sus materiales, ha vencido. No está perseverando para vencer o para intentar vencer. El que ha nacido de nuevo, el que ha creído por la fe, ya ha vencido en Cristo. Pablo lo dice en Romano, ¿no? Porque en él somos más que vencedores. En este punto, hermanos, quiero que me entiendan lo siguiente. Cuando sigamos con el ejemplo de Abraham, ya lo vamos a tener torturado ahora. Cuando el joven Abraham nace de nuevo y se adjunta, se empieza a caminar la vida de fe, y Abraham no es que tiene que llegar a un punto decisivo o no está corriendo esta carrera de la fe para ver si un día vence. No es que estamos corriendo nuestra carrera de fe para a ver si venzo, a ver si lo logro, a ver si llego al final y venzo. No, la Biblia enfatiza que aquella persona que ha nacido de Dios ya ha vencido en Cristo. Primera Juan capítulo 5, verso 4. Vamos allá. Primera Juan capítulo 5, verso 4. Primera Juan capítulo 5, verso 4 dice la palabra de Dios así, escrito está, porque todo aquel que es nacido de Dios, subraya eso, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿En qué tiempo está? ¿En un futuro? Vencerá, dice, no, vence, presente, vence al mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Ya sé que Abraham, el joven Abraham, era pastor, que el joven Abraham era joven de líderes, que el joven Abraham tocaba muy bien el teclado, enseñaba en la escuela. No, Abraham, el joven Abraham, ¿sabes por qué venció? ¿Sabes por qué él ya ha vencido al mundo? Y lo dice, ¿por qué? Mira, y esta es la victoria, no lo que hacemos, sino que, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, ¿te das de cuenta? Entonces, una vez que una persona nace de nuevo, cree en Cristo, esa persona ya es vencedora. Recuerda, no por sus propios méritos, sino en Cristo somos vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Y él lo va a decir en el capítulo 4, ¿no? Yo ya he vencido al mundo, dice él. No os preocupéis porque yo ya he vencido al mundo.
así también vosotros van a vencer al mundo, porque están conmigo. ¿Te das de cuenta? No estamos caminando esta carrera, no estamos corriendo esta carrera para ver si ganamos, para ver si somos salvos, para ver si vencemos. No, ya hemos vencido en Cristo una vez que hemos nacido de nuevo y somos parte de la familia de Dios. Inciso B, el sacrificio de Cristo es perfecto y suficiente para la salvación. Hebreos 10:14, vamos ahí. Te dije, hermano, aquí se aprende mucha Biblia, vamos a ir texto tras texto. Ya Hebreos capítulo 10, verso 14. Hebreos capítulo 10, verso 14. Hebreos 10, 14. En el contexto se está hablando del sacrificio de Cristo, habla de toda la ofrenda, de que es el sacrificio perfecto hecho para los pecados de la humanidad, etcétera. Pero en el 10:14, mira lo que dice el texto, 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Repito, y subraya este texto, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. ¿Qué dice el texto ahí acerca de la ofrenda que hizo Cristo, acerca del sacrificio que hizo? ¿Es incompleto? ¿Es imperfecto? Mira aquí un momento. Voy a parafrasear esto para que podamos entender. Cuando se nos enseña que la salvación se pierde, o cuando entendemos que la salvación se pierde, ¿qué estamos haciendo de la obra de Cristo? Algo incompleto. Estoy diciendo, muy bien, Cristo me dio la salvación, murió por mis pecados, pero yo tengo que añadir mis obras. Ahí voy a ser salvo. Ah, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo de la obra de Cristo algo imperfecto, algo incompleto. ¿Y qué dice el texto? Con esa sola ofrenda nos hizo ¿qué? Perfectos. Hermano, así como ya hemos vencido en Cristo, así también ya somos perfectos delante de Dios. Por eso Efesios capítulo 1, ¿qué dice? Ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das de cuenta? Hermano, una cosita, a ver, me han dicho a mí que tenemos que pasar la tribulación porque ahí vamos a ser probados, ahí se va a ver quién es quién, ahí se va a ver quién es cristiano, quién no es, el que cae en los brazos del anticristo, este no ha sido de Dios, el que persevera, el que lucha, al final será salvo. A ver, un momento, ¿ve? ¿Te das de cuenta cuando no entendemos la seguridad de salvación, cómo torcemos ciertas cosas de la Biblia? Cuando alguien dice ese tipo de cosas, ¿sabes qué está haciendo del sacrificio de Cristo? Incompleto. O sea que Dios me dijo a mí, Cristo me dijo, muy bien, hasta aquí yo te doy la salvación, he muerto por tus pecados, pero tienes que pasar la gran prueba. ¿Cuál? La gran tribulación. Una vez que pases, con eso vas a completar mi sacrificio. ¿Así es? ¿Estás seguro que así trabaja Dios? ¿Así es el plan de salvación de Dios? ¡Qué equivocados! Por eso es que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia ya ha vencido y la iglesia ya es perfecta ante los ojos de Dios en Cristo Jesús. Así que si alguien te dice, si esto haces, pierdes, y si esto no haces, pierdes, y si no pasas la gran tribulación, pierdes, ¿qué está haciendo la obra de Cristo? Imperfecta, incompleta. Cuidado, cuidado, ten mucho cuidado qué tipo de enseñanzas estás reteniendo, ¿no? El texto es claro. Con una sola ofrenda nos hizo perfecto a todos los santificados, aquellas personas que han alcanzado la salvación en Cristo Jesús. De ahí que Efesios, me gustaría como él siempre lo dice, ¿no? En Cristo, por Cristo, para Cristo, y siempre es en Cristo, en Cristo, en Cristo. La salvación es en Cristo, la seguridad también está en Cristo, el ser vencedor también está en Cristo, el ser perfecto también está en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el perfecto, Él es el justo, Él es el que ya no tiene la perfección completa en Él, y en Él, una vez el creyente, adquiere todos esos beneficios o esas bendiciones, ¿no? De ahí que Efesios diría, ya estamos sentados en los lugares celestiales y tenemos todas las bendiciones de Dios. Es algo hecho, lo da por hecho Pablo, ¿ya? Sí. Ya aclarado que Dios no le echará fuera de su familia y su salvación está segura en Cristo, ¿podría alguien o algo hacer que pierda mi salvación? ¿No? Vamos a finalizar con esto. ¿Podría alguien o algo hacer que pierda mi salvación? Bueno, para responder esta pregunta,
vamos a desempacar el texto de Romanos 8, 38 al 39, ¿ya? Repito, Romanos 8, 38 al 39, que lo habíamos visto, pero vamos a desempacar. Ahí esos materiales van a ir completando, ¿ya? Número 1, ¿cuál era la pregunta? ¿Podrá alguien o algo hacer que pierda mi salvación? A ver, ¿qué dice Romanos 8, 38 al 39? Vamos a ver ahí 9 características, ¿ya? Bueno, 10 características acerca de este tema que el apóstol Pablo también toca. Número 1, repito, estamos leyendo Romanos 8, 38 al 39. Lo voy a leer ya para que ahí podamos entender también, ya, aunque lo vamos a desempacar en sus materiales. Romanos capítulo 8, verso 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desempaquemos. Número 1, la muerte. ¿La muerte nos podrá separar del amor de Dios? No. No puede perder la muerte, perdón, no puede perder su salvación, incluso cuando muera. ¿Qué dijo Jesús? Hablando de la muerte. ¿Qué le dijo a Lázaro? Todo aquel que en mí cree, no muere. Aunque esté muerto, vivirá, dice, ¿no? Y Dios es Dios no de muertos, sino de vivos. Así que cuando yo muera, un creyente muere, ¿qué pasa? ¿Pierde su salvación? No, porque la salvación es eterna. La muerte física no puede separarnos de la salvación y de ser hechos hijos de Dios. 2, la vida. No puede perder la salvación mientras estemos vivos. ¿Qué dice Pablo aquí? Ni la vida. ¿Qué es vida? Un continuo caminar terrenal en esta vida, en nuestro cuerpo, respirando, hablando, mirando. Esta vida nos puede separar del amor de Dios, puede hacer que perdamos la salvación. ¿Qué dice Pablo? No, 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 no. Ni la muerte, ni la vida puede hacer que pierdas tu salvación. ¡Wow! ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Gracias, Dios. Gracias, Dios, de verdad. Se ha alabado Dios. Dios sea bendecido por la salvación que nos ha dado. Ni ángeles pueden quitársela, ni principados, ni ningún gobierno. La palabra principados ahí son gobernantes, ¿no? Presidentes, alcaldes, nadie que tenga supuesta autoridad en este mundo, nadie puede quitarme la salvación, ni potestades, Satanás, ni Satanás. No es como alguien dice, ¿no? Te va a acusar. No, no, no. Satanás no puede quitarme mi salvación. Ni potestades, ni lo presente. Nada que pase ahora puede quitarte la salvación, amado hermano. Ni lo presente, ni lo porvenir. Nada en el futuro puede hacer que pierdas la salvación. Ni lo alto, nada arriba suyo puede hacer que pierda usted su salvación. Ni lo profundo, nada abajo suyo puede hacer que usted pierda su salvación. ¿Cuál es la respuesta entonces según Pablo? No, nada puede quitarle su salvación. Y Pablo cierra, y con él también nosotros, en esta lección, ni ninguna. Subraya eso, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, bendito sea Dios, bendito sea Dios, alabado sea Cristo y su obra, que gracias a eso nosotros somos más que vencedores y Él lo prometió, nadie las arrebatará de mi mano. Amado hermano, amada hermana, deja de perder tiempo en obrar, en hacer, en mirarte a ti, mira al Señor y pon tu salvación, pon la seguridad de la misma en los brazos de Cristo. Vuelve una otra vez a la cruz, vuelve una y otra vez a tu Salvador. Deja de obrar y empieza a reposar en Cristo. Ahí está la seguridad de salvación, no está en nosotros. Bendito es aquel que nos llamó y también nos hará llegar. Si un día, amados hermanos, y llegará ese día, cuando tú llegues delante de Dios, cruces las puertas del cielo e ingreses a la Nueva Jerusalén, ¿sabes por qué va a ser? Por Cristo, por Él, por su sacrificio, por su sangre en la cruz, es que tú y yo vamos a llegar al cielo.
Bendito sea la sangre de Cristo y el sacrificio del Señor, que con esa una sola ofrenda nos hizo perfectos a mí y a ti para siempre. Wow. Wow. Impresionante. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Hemos llegado al final del primer módulo y quiero cerrar con el siguiente comentario, ¿no? Después de esta tremenda, la verdad que me ha edificado mucho esta enseñanza a mí. Yo quiero desearte a ti, a los que han llegado, los que están acá en Zoom y los que están siguiendo también de manera diferida los estudios, quiero darles mis felicidades, ¿no? Felicidades por haber llegado al primer módulo del curso Discipulado Básico. Dios los ha guardado y les ha dado fuerzas para acabar este primer módulo, al igual que a los que estamos detrás de pantallas, ¿no? Que estamos con la edición, preparando las prédicas, preparando los materiales. Dios nos ha ayudado mucho. Ha sido un tiempo hermoso y deseamos de corazón haberle sido de ayuda y bendición. Le animo a usted que está ahí escuchando, que está ahí con su material, que ha sido edificado con la palabra, que ha sido edificado con las lecciones. Te animo a ti a que estés con nosotros en una segunda entrega, en un segundo módulo, volviendo al discipulado básico parte 2. No te rindas, no te canses. Sigamos juntos aprendiendo las riquezas de la palabra de Dios. Amados hermanos y hermanas, para mí ha sido un placer poder enseñar y finalizar juntamente con ustedes el primer módulo de discipulado básico. Les agradezco y en Cristo los amo, las amo y espero que el siguiente inicio del curso nos podamos volver a reunir. Que Dios te bendiga, que Dios pueda darte la fortaleza, la ayuda, el consuelo y el socorro que tú estés necesitando. No dejes de estudiar, no dejes de aprender y pues si este ministerio te ha servido de ayuda, ora por nosotros y ayúdanos extendiendo y compartiendo los videos y el curso entero también. La gracia, la paz y la misericordia de nuestro Dios se ha multiplicado en tus vidas. Hasta aquí el final de Discipulado Básico en su primera parte. Que Dios te bendiga, amado hermano.